Es un desafío hoy en la actualidad tener un desempeño como trabajadores sociales pensando en que el otro es una persona posmoderna, por ejemplo. Buenos días, mi nombre es Cristel Dayanara Navas Méndez, estudiante de la carrera de Trabajo Social de cuarto ciclo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y hoy les voy a presentar la conclusión al trabajo práctico experimental realizado en la asignatura de Culturas Contemporáneas, en el cual realizamos una investigación y una entrevista para conocer cómo la posmodernidad ha incidido en el ejercicio profesional. La posmodernidad transformó de manera significativa el contexto social, cultural y económico en el que los trabajadores sociales ejercemos nuestra profesión, como nos indica la licenciada Cecilia Conde en la siguiente entrevista. Personas como tú, jóvenes, que nacieron y han crecido en la posmodernidad, no tienen mucho que discutir porque es lo que ustedes viven en el día a día. Personas como yo, que no nacimos en la posmodernidad, nos ha significado un choque, porque en realidad es un choque fuerte, no significó no ahorita, cuando comenzó, y paulatinamente ha significado desafíos de poder modificar esas estructuras con las que crecimos para responder a las realidades actuales. Cuando hablamos de posmodernidad hablamos de un montón de cosas. Yo voy a usar el concepto de Bauman de modernidad líquida, en el que las realidades humanas, familiares, organizacionales y demás son líquidas, es decir, no tienen un cuerpo, no tienen una estructura como que tan rígida ni tan clara. Entonces es muy difícil encontrar límites porque lo líquido tiene unos límites, pero es más difícil. Es difícil moverse porque las dinámicas son extremadamente móviles, difusas. Es muy difícil también permanecer porque el agua está en constante movimiento, en constante transformación, te puedes volver sólida, líquida, gaseosa, etc. Entonces estamos hablando de una realidad que desde otros autores podríamos hablar también hablan de la posmodernidad, se me fue la palabra, bueno, quedamos ahorita con Bauman, ya. Ahora, las personas, estudiantes en este caso, jóvenes como tú, obviamente tienen igual una estructura, no es que no la tienen, pero se mueven mucho en el ser, en el sentir, en el pensar, en el actuar. A pesar de todas estas dificultades, esta situación también nos ha llevado a las oportunidades de cambio. Nos ha incentivado a dejar a un lado la visión limitada profesional, como nos dice la licenciada Cecilia Condo. Más que nunca se requieren recursos, aprendizajes, recursos de técnicas que van digamos, necesitamos técnicas más flexibles, más permeables, que puedan modificarse según la necesidad de lo que estemos haciendo en la intervención. Técnicas que estén centradas en el ser humano, no centradas en una planificación, digamos, estratégica, ya. Que tomen en cuenta los múltiples escenarios en los que está la persona con la que estamos interactuando. Antes, por ejemplo, hablábamos de la mirada sistémica y cómo cada persona, supongamos un estudiante, es parte de varios microsistemas, familia, su trabajo, la mayoría trabaja, la misma universidad, y desde esos múltiples microsistemas tratábamos de pensar en una intervención integral, etcétera, ¿no? Pero hoy eso no es suficiente, porque no es solo estos microsistemas a los que pertenece el ser humano, es sus múltiples realidades, porque aquí estamos hablando de esos microsistemas, pero además ese ser humano es un jugador y es el héroe denominado XYZ en el juego ni sé cuánto, y tiene unos amigos virtuales allá donde comparte X cosas que lo hacen ser o sentir o actuar de una forma X. Y a veces en el mundo de lo que llamamos realidad, porque hoy en día no es la realidad real, o a lo mejor sí, habrá que hablar de varias realidades, ¿verdad? Entonces en la realidad real no entendemos un montón de cosas que a lo mejor se explican por su otra realidad, ¿ya? Entonces es muchísimo más complejo. Y digamos, técnicamente, en términos de técnicas, de instrumentos, necesitamos ser más que nunca hacer cosas adaptadas a cada persona, porque cada persona realmente hoy es más que nunca un mundo diferente. Porque el trabajo social ha sufrido cambios significativos en sus principios básicos, éticos y enfoques prácticos, como nos explica la licenciada Cecilia Condo. Si usamos la teoría de Viviana Travi, hablamos que el desempeño profesional o la intervención profesional tiene como que tres grandes grupos gruesos de dimensiones. La primera, que es la epistemológica, la teórica. Yo creo que eso, sin importar en qué época naciste, se puede mantener, porque es la parte como de contenidos de las teorías, ¿no? Yo, en mi intervención y desempeño profesional, he intentado desde mis inicios, desde que soy profesional en trabajo social, o sea, era estudiante de hecho, tengo una epistemología muy centrada en la persona, si lo hablamos en la educación, que es lo que ahora más que todo hago, siguiendo la línea de Paulo Freire, la educación liberadora, teorías que van de la mano, ¿no? Teorías centradas en las personas, en el ser humano, teorías de equidad, de derechos humanos, etc. Entonces, en esta parte epistemológica no hay una diferencia, no ha habido cambios con la posmodernidad, eso se mantiene. El segundo grueso, digamos, que tiene que ver, la segunda dimensión, según Travi, tiene que ver con lo técnico-instrumental. Entonces, ahí sí es todo el cambio, porque no es que ya no nos sirvan las técnicas que teníamos antes, claro que sí, pero toca adaptarlas a las necesidades, características, condiciones, formas de pensar, formas de sentir, formas de comunicarse de la modernidad. La tercera dimensión, según Travi, es la ética política, no lo ético-político. Hoy en día también, yo no creo que en sí cambie lo ético-político, ¿no? Intentar ser una persona honesta es intentar ser una persona honesta. Lo difícil ahora es cómo esa honestidad la puedes tú aplicar a realidades que son tan líquidas, que no son tan claras como antes. Esto es claro y esto es muy difícil. Es muy difícil poder, lo que era la ética de antes, poder traducirla a las múltiples realidades de la ética en la modernidad.
Entonces, aún esta cuestión ético-política, yo como ser humano, creo que la tengo clara, pero en el momento que tengo que aterrizar a una realidad ya no lo está. Esta cuestión de la dimensión ética política, hoy más que nunca, a nosotros nos hace, trabajadores sociales, en el desempeño profesional, nos hace, más que nunca, necesitamos tener claros los valores que necesitamos mantener, no importa cuál de las realidades estemos interviniendo. Como trabajadores sociales debemos entender que nuestra sociedad no es una estructura rígida, sino una que está en constante cambio y evolución. Por lo tanto, debemos tener una mente abierta para poder entender los puntos de vista de otras personas y estar dispuestos a adaptarnos a los nuevos cambios de la posmodernidad. Necesitamos también tener una ética muy flexible, porque tienes que poder, no decir que está bien que esté robando el juego al joven o al niño con lo que tú estás haciendo intervención, pero sí poder sostenerte al lado de él y decir, te entiendo, aunque esté robando. No porque vas a avalar el robo, o peor, ¿no? Un niño solo está robando, pero hay otros que asesinan, matan, violan, etc. Hay cosas que hay que decir, aún en un juego, si está violando, está violando. Eso no tiene ninguna otra palabra para decir, no importa la realidad en la que estés, en qué mundo virtual o lo que sea estés. Eso es una violación. Y si un joven lo hace en un juego, en un videojuego, lo puede hacer también como ser humano en la vida real, en la realidad real. Pero hay otras cosas que son mucho más líquidas y entonces uno, desde el trabajo social, necesita lograr acercarse lo suficiente como para que el otro te permita estar al lado y con eso poder hacer la intervención. Pero eso es extremadamente difícil hoy en día, sobre todo cuando trabajamos con jóvenes o niños que son ya posmodernos. Gracias.